Muy bien, opinión número 5 y esta vez hablaremos sobre el Imperio Macedonio, un imperio sumamente efímero, pero sumamente importante durante los próximos 3 siglos que le quedaban a la época antes de Cristo. Primeramente pediré que el oyente se suscriba, si no lo está, que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Ahora bien, vamos a tratar este tema que es muy interesante. ¿De dónde nace el reino de Macedonia? Bueno, pues si nos remontamos a la época arcaica griega, nace de pues, las tribus que se asentaron aquí, más o menos antes del siglo VIII, bueno, en la época en la que no se escribía, en esa famosa Edad Oscura que precedió, o sea, que continuó a la Edad del Bronce, y poco a poco este reino se fue desarrollando, pero siempre dentro de un área muy determinada, no sé, Macedonia, Tracia, de vez en cuando hacia Tesalia, pero más o menos estaba en esa zona, ¿no? Entonces hubo un rey que lo cambió todo, un tal Filipo II, padre de Alejandro Magno, que convirtió a Macedonia en la potencia principal del mundo heleno. Y gracias a su hijo, el más magno de los reyes macedonios, el reino se expandiría sobre el imperio persa. Un imperio que se consideraba imbatible, o por lo menos nadie creía que un pequeño reino, que en comparación con Persia lo era, como era Macedonia, podría conquistar todo lo que Alejandro conquistó. Por supuesto, haciendo un breve repaso, Alejandro desembarcó en Gránico, continuó a través de Asia Menor, derrotó al ejército de Darío III en Isos, asedió la ciudad de Tiro y dejó al imperio persa sin flota en el Mediterráneo oriental, capturó Egipto, nuevamente se giró contra Mesopotamia y libró la importantísima batalla de Gaugamela, donde destruiría a un gigantesco ejército persa nuevamente comandado por Darío III. Adicional a eso, perseguiría al último emperador persa por toda Bactriana, por toda la propia Persia, la propia Irán, hasta que finalmente, en una traición, Darío III murió y Alejandro se hizo finalmente con todo su imperio tras unas últimas campañas en la India, en Parapamisos, Gedrosia y Bactriana. Ahora bien, vamos a darnos cuenta de una cosa muy importante, y es que este imperio persa tenía un sistema administrativo basado en las satrapías, que eran básicamente como una suerte de comunidades autónomas, entre muchas comillas, que tenían bastante autonomía, pero por supuesto el sátrapa rendía cuentas a la corte persa. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que Alejandro mantiene este mismo sistema y esto es algo que no agrada a sus generales, especialmente a todo lo griego que rodea a Alejandro. Es decir, Alejandro se da cuenta de que la única manera de sostener este imperio es haciéndose un Shahanshah, un emperador de Persia más que un rey griego, evidentemente. Y por supuesto, esto es algo que no gusta, aunque Alejandro termina muriendo en el año 323, lo cual desencadenaría la guerra de los Diádocos, un conflicto armado que sacudiría a todo el mundo heleno, todo el mundo persa, y por supuesto traería como consecuencia la división de este enorme imperio. Bien, con las bases puestas, vamos ahora a la pregunta: ¿podía el imperio persa convertido en este imperio macedonio sobrevivir sin Alejandro o solo con Alejandro? Bueno, a Alejandro le pasó lo que le pasa a muchos otros grandes conquistadores, y es que conquistan, luego se mueren y luego el imperio se divide. Sin embargo, uno de los estados en el cual se dividió el enorme imperio de Alejandro fue el imperio Seleucida, un imperio helenístico que abarcó gran parte del mundo persa. Es decir, era un imperio que se extendía desde el mar Egeo en un inicio, después fue perdiendo territorio a través de gran parte de Mesopotamia, por supuesto también las costas del Mediterráneo oriental compartidas con el Egipto tolemaico, y se extendía básicamente hasta la frontera con el río
con el río este que separa Pakistán de la India, que se me acaba de olvidar ahora. El caso es que nada, el general a cargo de este imperio era Seleuco I, tuvo que ceder las tierras de la India a Chandragupta Maurya y gracias a eso pues obtuvo buenas relaciones y apoyo económico y militar contra sus oponentes. Entonces bien, este imperio seleucida recortado se parecía bastante al imperio macedonio, pero no del todo, y voy a explicar por qué. El problema es que el mundo heleno que abarcaba al imperio en un inicio, el imperio seleucida, era inferior al que iba a abarcar el imperio macedonio. Y realmente un imperio que abarcase desde Atenas hasta Alejandría Bucéfala, que queda básicamente en Afganistán, un imperio tan grande iba a traer, por supuesto, muchísimo separatismo. Tal vez, bueno, Alejandro, mientras estaba vivo, ya habían intentado separarse algunas polis griegas durante la guerra lamíaca, que mandó, si mal no recuerdo, a Crátero a sofocar la revuelta. Es decir, con Alejandro vivo ya los griegos se querían rebelar. Entonces, sería un poco descabellado creer que este imperio se iba a mantener cohesionado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no, o sea, aunque el mundo persa pudo mantenerse bajo la administración anterior, o sea, la administración de los reyes de Darío, de Ciro, de su dinastía, aunque pudo mantenerse bajo esa administración, el mundo heleno no le gustaba tanto estar mezclado con los persas y tener sobre todo esta falta de autonomía, es decir, querían más autonomía que las que le podría proporcionar una satrapía. Aunque claro, el mundo heleno tampoco se regía bajo la misma dinámica de las satrapías. Es decir, el imperio persa se mantuvo en satrapías, pero el antiguo mundo heleno, que vamos a decir que es del mar Egeo hacia el oeste, se mantuvo más o menos igual. Es decir, Alejandro nunca especificó si iba a hacer una nueva administración para las tierras, vamos a decir, originalmente helenas, sin contar las costas de Asia Menor. Entonces, bien, ahora vamos a ver desde un punto de vista geográfico si el imperio macedonio hubiese podido sobrevivir. Por supuesto, con Alejandro vivo es cierto que tendríamos de emperador, de rey, a un gran conquistador, a un gran general. Por supuesto, si Alejandro muriese y es su hijo, el futuro Alejandro IV, el que tendría que encargarse de todo, bueno, aún así, siempre y cuando tuviese generales leales, podrían haberse encargado de ello. Pues Alejandro era bastante joven, iba a durar mucho de no morirse de lo que se murió. Ahora bien, analicemos las fronteras. La frontera egipcia no hubiese tenido grandes amenazas, quizás unas guarniciones al sur contra los reinos sudaneses y algo, bueno, supongamos que Alejandro hubiese capturado Cirene, es decir, la costa occidental de Egipto, bueno, que hoy pertenece a Libia más bien, con Cirene en su poder, pues hubiese hecho frontera con el imperio cartaginés, que por supuesto no tenía muchas ganas de expandirse hacia Egipto. Y más teniendo en cuenta que muy poco después iban a empezar las guerras contra Roma y por la conquista de Sicilia. Muy bien, tenemos la frontera del Danubio, que si hubiese podido haber problemas, y de hecho los hubo. Quizás si Alejandro no hubiera muerto de enfermedad, seguiría vivo para presenciar cómo una grandísima invasión celta desbarataba las defensas macedonias y penetraba a saquear toda Grecia, incluyendo el mismísimo santuario de Delfos. Es decir, la frontera del Danubio sí tenía mayor problema, especialmente luego del asesinato de Lisímaco y la destrucción de su reino tracio, que de haber quedado en pie tal vez hubiese supuesto una mejor barrera contra los que más tarde invadirían Macedonia. Pero bueno, con un imperio macedonio fortificado, la frontera del Danubio también hubiese podido ser fortificada, que pensándolo bien, creo que hubiese tenido que ocurrir una reforma militar para que el imperio tuviese, al ser tan grande, tuviese un sistema similar al del ejército romano en cuanto a las legiones en las fronteras. Es decir, con meras guarniciones en algunas zonas
no se iba a poder frenar grandes invasiones, y esto lo vamos a ver también en el Cáucaso. ¿Por qué? Porque arriba del Cáucaso tenemos una enorme confederación escita que podría lanzarse contra Mesopotamia y contra el norte de Asia Menor en cuanto pudiese, para saquear todo cuanto quisiera. Por supuesto, también podrían venir desde una zona que incluso sería más propensa a que ocurrieran este tipo de invasiones, y es, por supuesto, toda la zona del río Oxus, todo el Turquestán, por el cual, por ejemplo, dentro de más o menos un siglo después de la muerte de Alejandro, empezaron a entrar los famosos partos, que harían del imperio Seleucida un pequeño reino, y se convertirían ellos en un imperio que más tarde rivalizaría con Roma. Entonces, estos partos en la época de Alejandro no estaban, pero después estarían, así que también hubiese convenido reforzar esa zona, que de hecho es la zona posiblemente más blanda de todo el imperio, por el tamaño que tiene y por la facilidad con la cual se hubiese podido cortar la ruta comercial que enlaza, por ejemplo, Hecatómpilo con Alejandrópolis en el norte de Irán. Entonces, bien, tenemos también la frontera con Sogdiana, por la cual entrarían ya mucho tiempo después otros pueblos relacionados con los Yognu y nómadas pseudo-mongoles, que en su momento formaron un gran imperio que fue el imperio Kushán, que rivalizó con la propia Partia y con la Persia sasánida, un imperio del cual merece su propio video, porque realmente conservó, a pesar de que se fundó mucho tiempo después, conservó características helénicas que durarían hasta la invasión de los hunos heftalitas en la región. Hablamos ya del siglo IV, siglo V después de Cristo. Entonces, bien, tenemos la última frontera. Bueno, nos queda otra más, la de Arabia, pero en este momento hablaremos de la India. Creo que en la India no hubiesen ocurrido muchos problemas. Muy pocos imperios hindúes, en general hubo muy pocos imperios hindúes con el poder de desafiar a un imperio como Macedonio, y hubo incluso menos que hubiesen querido expandirse más allá del río Hidaspes. Es decir, una invasión de un imperio indio contra Pakistán o contra Afganistán no estaría del todo descartada, pero realmente dudo que por ahí hubiesen muchos problemas. De hecho, al dividirse el imperio de Alejandro, se creó en Bactriana el reino greco-bactriano. Y este reino daría origen a otro. Una vez que invadió la India, daría origen al reino indogriego, un reino interesantísimo que fue capaz de conquistar gran parte de la India, incluyendo Pataliputra, que en aquella época era la Roma del continente indio. Entonces, bien, ¿qué nos queda? Nos queda la frontera de Arabia. En esta época, a diferencia de lo que ocurriría 900 años después, aún no había peligro de que tribus nómadas lanzaran una gran invasión contra Siria y Mesopotamia, de forma tal que, más allá de algunas incursiones y de el juego de estar reclutando mercenarios y de el comercio con el sur de Arabia, no hubiese supuesto mayor problema la frontera árabe. Muy bien, ¿esto con qué nos queda? Por supuesto, también tenemos que incluir otra cosa. Tenemos que incluir que Alejandro no conquistó algunas zonas dentro de su imperio. Es decir, algunas satrapías en el norte de Asia Menor no fueron conquistadas. La región de Trebisonda, la región de Bitinia, Capadocia, Armenia, no fue conquistada. No fue conquistada Chipre, ni Creta, ni Esparta, así como el reino del Épiro. Tampoco lo fue. ¿Esto qué nos indica? Nos indica algo muy interesante, y es que se pudieron haber mantenido ciertos huecos, ciertos estados clientes en la frontera, una cosa similar a lo que hizo Roma en la época de Augusto, para frenar cualquier invasión. Recordemos que Augusto mantuvo sin anexar el reino del Bósforo, el reino de Comagene en Asia Menor, el propio reino de Judea, Mauretania. Fueron reinos clientes de Roma que, por supuesto, no fueron anexados. ¿Por qué? Porque eran estados tapones. Esto también lo pudo haber hecho Alejandro o un sucesor suyo,
Pero claro, estos estados tapones se hubiesen podido aliar con facciones rebeldes y hubiesen podido provocar más problemas. Pero para terminar la conclusión general de esta opinión, nos queda ponernos en el lugar de los griegos de la época. Es decir, no estamos hablando de la romanidad, no estamos hablando del concepto romano de un imperium, de un mundo unificado bajo una única cultura. No. Aquí hablamos de dos pensamientos enfrentados. Hablamos de los griegos, que siempre habían sido muy de su, vamos a decir, eso tiene un nombre, muy de su terreno, muy de su lugar. Y tenemos por otro lado el pensamiento persa, que se parecía más al romano, de un imperio único, pero a diferencia de que la cultura romana fuera la imperante, en este caso la cultura persa, el imperio persa pensaba directamente que cada uno fuera a su bola. Por eso, cuando Alejandro conquista Egipto, conquista Palestina, se encuentra culturas muy distintas a las que se va a encontrar en Samarcanda o en Alejandría de Oxiana, por ejemplo. Entonces tenemos estas ideas enfrentadas. Y sin temor a equivocarme, creo que la idea que hubiese prevalecido sería la división de los griegos. Es decir, lo más probable es que Alejandro terminara conquistando. Ah, claro, Alejandro quería conquistar Arabia, vamos a suponer que la conquista. Y ya no tenemos frontera árabe. No creo que Alejandro hubiese podido conquistar ni el imperio cartaginés ni Europa, porque, vamos a decir, Alejandro hace campaña en el Danubio y lo pueden invadir perfectamente desde Asia Central o se puede rebelar a alguien. Pero bueno, vamos a suponer, esto es la mayor base que voy a tirar en favor de Alejandro, vamos a suponer que imita a Ciro y conquista la costa entera del Ponto Euxino, es decir, todo el Mar Negro lo conquista y lleva la frontera hasta lo que sería la Dalmacia romana, es decir, todo el curso del Danubio hasta la frontera con Italia, con Istria. Vamos a decir que amplía el imperio hasta ese nivel. Posteriormente Alejandro muere porque ya no le daría la vida para más nada. Vamos a decir que Alejandro IV fue un buen gobernante. Incluso vamos a hacernos los locos con que todo le fue bien. Y ya, Alejandro IV muere, medio que ordena el imperio. Y ya, a partir de ahí lo más probable es que se hubieran rebelado todos, hubiera ocurrido esa guerra de los diádocos tarde o temprano. Y más con las nuevas regiones anexadas, que seguramente iban a recibir ataques continuos de los escitas. Estaban los celtas por ahí. Por supuesto, la piratería de la cual hubiera tenido que encargarse un imperio que no estaba hecho para ampliarse tanto bajo una administración. Es que habría que hacer una reforma administrativa muy grande y aún así la mentalidad griega no se va a ir con eso. Y la mentalidad griega era la de cada uno por su lado. Hablo de los griegos, no macedonios principalmente. Y aún así los macedonios también, si la guerra de los diádocos, casi todos eran macedonios. Antígono, Ptolomeo, Demetrio, Eumenes, todos eran macedonios, o casi todos. Entonces nada, finalizamos esta quinta opinión con la siguiente conclusión. El imperio macedonio le hubiese pasado algo similar que al imperio Seleucida en caso de que Alejandro hubiese vivido más y de que su hijo también fuera un gobernante similar a su padre, en cuestión de que lo respetasen, de que no se sublevaran todos, pero tarde o temprano iba a pasar, tarde o temprano le iba a pasar lo mismo que le ocurrió a Seleuco II Calínico, que se le rebeló Bactriana, se le rebeló Partia, y entonces yo le daría a este imperio 100 años. Francamente, posiblemente hubiese quedado un imperio sucesor a este casi tan grande, no sé, digamos que una suerte de imperio Seleucida y hubiesen surgido más o menos las mismas naciones, una Egipto, una Macedonia con control sobre el Danubio, posiblemente se hubieran perdido las tierras del Ponto Euxino, Arabia se hubiera sublevado o se hubiera dividido en tribus y por supuesto más o menos así hubiera quedado, tal vez Bactriana también se hubiera sublevado. Entonces, por más que algunas historias alternativas suenen muy locas y digan que Alejandro conquistó Roma y no sé qué más, la verdad es que no, la verdad es que esto se iba a desmoronar
tarde o temprano, porque no era la época, no era la mentalidad, no era el momento. Y este imperio que no pudo ser lo terminó siendo con Roma. Y duró no 100 años, duró 2000 años desde que Rómulo y Remo fundasen la ciudad eterna hasta la caída de Constantinopla. Eso duró el imperio romano, que por supuesto a todo Occidente nos ha legado incontables apoyos en todo sentido. Y por supuesto el hecho de que Alejandro hubiese creado este imperio sentó un gran precedente, fue muy importante para el Mediterráneo oriental, tras una época dorada, pero dejemos la historia como está. Este no iba a ser el imperio romano, este fue el imperio macedonio, fue lo que fue, nos legó lo que pudo y por lo menos abrió paso a una época dorada que abriría paso a su vez al imperio romano. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por oírme hasta aquí. Recuerda suscribirte. De nuevo te lo digo porque de verdad quiero llegar a los 1000. Los quiero mucho y adiós.